del cuerpo del paciente que puede ser determinado de manera hereditaria, pero también modificado por el. Hola, hola. Se cortó, ¿no? No estamos escuchando el audio de la compañera que habló. Entonces, ¿alguien más quiere participar? ¿Por qué estudiamos el hábito tipo constitucional? ¿Creen que tiene alguna importancia en semiología o en medicina en realidad? A ver, ¿quién quiere participar? Doctor, Adelante. la Constitución es lo que sería como un conjunto de las características de la complexión del individuo. Eh, Así es como vamos a ver los diferentes segmentos corporales de esos ligámetros, puede ser longitudinales o transversales, y de ahí vamos a salir con la denominación de normotipo, delgados, intermedios, gruesos. No sé si me estoy dejando entender. Ya, muy bien, está bien eso en cuanto a la estructura o contextura física que tiene el paciente. Pero ¿creen que el hecho de que el paciente tenga diferente estructura corporal o contextura corporal afecte algo en la salud? ¿Tiene algo que ver con esto? Doctor, Adelante. sí tiene que ver con la persona y es por eso que nos fijamos en esto, porque nos interesa averiguar el tipo de persona que es. Hay muchas enfermedades que están relacionadas con la contextura física y es por eso que el médico, o sea, ni bien el paciente se le presenta, bueno, el médico se le presenta al paciente, es en lo primero que se fija para poderse orientar a qué tipo de patologías se puede predisponer esa persona de acuerdo a su contextura, y eso es a lo que se le conoce como hábito tipo constitucional. Perfecto, muy bien. Todo lo que eh, significa, digamos, algunas patologías tienen una predisposición de presentarse en mayor proporción en determinados tipos o hábitos constitucionales, y lo vamos a mencionar. Pero ahorita veremos todavía cómo se clasifica el hábito tipo constitucional que nosotros necesitamos describir. Simplemente viendo al paciente, mirando al paciente, vamos a ver de qué estatura, qué contextura física tiene, cuál es la altura que tiene, qué peso tiene, qué características físicas más tiene. Entonces, vamos a hablar de lo que es el genotipo y el fenotipo y el paratipo, obviamente. El genotipo se refiere al conjunto de genes o información genética que ha sido transmitida de generación en generación, es decir, los padres a los hijos a sus hijos, o en este caso a los nietos, etc. A eso se llama el conjunto de genes heredados y que tienen mucho que ver con las características físicas que va a adquirir la persona. El fenotipo son las características propias de la persona que en ese momento va a ser estudiada, influenciado por el medio externo o el entorno donde vive. Entonces, ese conjunto de carga genética más el entorno, la influencia del medio donde se desarrolla o ha crecido, etcétera, nos va a constituir a nosotros lo que se denomina hábito o tipo constitucional. El hábito tipo constitucional ha sido estudiado porque tiene una importancia muy grande en relación a la adquisición de algunas o el predominio de algunas enfermedades, como ha dicho su compañera Zábalos, en relación a la posibilidad de presentarse en una proporción muy elevada, o a la predisposición o al predominio de cierto tipo de enfermedades en alguno de estos hábitos o tipos constitucionales, ¿no? Entonces, el más conocido es la escuela italiana a través de Di Giovanni, ¿no?, que clasifica el hábito tipo constitucional en tres grupos, como es el longilíneo, el normotipo o normolíneo y el brevilíneo. ¿Alguien me puede decir qué características físicas tiene el longilíneo? Acá tienen la imagen. ¿Quién quiere participar? Vamos, chicos. Doctor, Adelante. el longilíneo es una persona delgada, Ya, es más alto de lo normal, tiene el cuello y tórax más delgados, una pobre musculatura ya. y unas extremidades más largas.
Ya, perfecto. ¿Qué otras características más? A ver, porque hay un montón de características. Doctor, Adelante. presenta la cara angulosa y pequeña, Ya, el ya, abdomen deprimido, ya, también los espacios intercostales estrechos y verticalizados. ya, Presenta la piel pálida con un sistema piloso poco desarrollado, es decir, la hipotricosis. ya, También presenta el corazón alargado o en gota, con predominio de los pulmones, cúpulas diafragmáticas descendidas, doctor. ya. Perfecto. ¿Qué más? Fíjense la imagen. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿quién más quiere participar? Bien, Tiene nariz prominente, doctor. ya, muy bien. La nariz prominente, la nariz más grande. Algo más, ahí están las orejas, clarito están las orejas. ¿Sí? A ver, en este... Macrótida, doctor. ¿Cómo? O sea, las orejas más grandes serían. Ya, más grandes y más desprendidas del cráneo en realidad, ¿no? Tipo orejas en asa. Bien, lo característico de esto, chicos, es que el paciente es más alto, es decir, la talla es más alta que la envergadura. La contextura física en general es la apariencia de ser muy débil, físicamente hablando. Y obviamente, en cuanto hablamos a la fuerza, son muy débiles. Estos pacientes no tienen la misma fuerza que una persona normal o que una persona brevilínea. Son personas altas, de rostro alargado, nariz prominente, orejas separadas, grandes. Puede tener micrognatia, fíjense, es decir, perdón, el mentón está protruido o retraído hacia atrás. ¿Ya? Dan la característica típica del rostro de pajarito, ¿no? Pajarito. Por el tamaño, por la contextura de la talla, que es mayor, se los llama, y son muy delgaditos, hasta en broma les decimos, o alguna vez a mí me han dicho, porque yo también soy de este hábito tipo constitucional, si se han fijado y me han visto en persona o me conocen en persona, tengo esta contextura física, ¿no? Fideo, fideos los dicen, o fosforitos también les dicen. Y ahí vamos a ver por qué les dicen fosforitos. ¿No? O sea, tenemos esos apodos. Entonces, ¿qué caracteriza? Cuello largo, prominencia de las clavículas, el músculo esternocleidomastoideo a veces es muy notorio, cuello largo, ¿no? Tórax con escasa musculatura, muy poco vello, ¿no? Vello en el tórax estoy hablando, también vello axilar. Las costillas son oblicuas, disminución del espacio intercostal. Internamente, si vemos en radiografía, el músculo diafragma está más descendido. El ángulo de Charpy, o el ángulo epigástrico, es muy agudo, ¿no? Fíjense cómo está cerrado. Las extremidades son largas, delgadas y con escaso desarrollo muscular y presentan, ¿qué se llama esta jorobita? Cifosis dorsal. Y yo les digo, obviamente, dentro de esta característica caigo yo. Si es que alguno de ustedes me ha visto, tengo mi jorobita o me ven caminando en la calle, por más que quiero enrectarme, no puedo porque esa es mi contextura física. ¿Ya? Entonces, a estos, de manera general, para que se acuerden, lo comparan como la figura literaria de Don Quijote. Don Quijote es largo, alto, flaco, delgado, ¿no es cierto? Don Quijote. En contrapartida, están los de talla pequeña, que tienen la envergadura más grande que la talla, no quiere decir que son bajitos. A estos se los conoce como brevilíneos, a estos son longilíneos. ¿Qué características tiene? ¿Quién quiere participar? A ver, describan estas características, que es totalmente distinta a esta otra. Adelante, chicos. Doctor, Adelante. tienden a tener baja estatura, Ya, la cabeza y el cuello son cortos y gruesos. También presentan el tórax redondeado, abdomen ya, voluminoso, muy bien. extremidades cortas, el corazón horizontalizado y con tendencia a la obesidad. Ya, muy bien. A nivel de rostro, ¿qué características presenta? O de cara.
¿Qué dicen? Fíjense, el Doctor, rostro, esto es más alargado, este es más redondeado. Sí, adelante. estos pacientes tienen tendencia a ser calvos, Ya, muy bien, perfecto. Tienen también tendencia a la calvicie. a todas las cardiopatías. Ya, eso ya, si esas ya son ya las patologías, como dices, vamos a mencionar en este momento, pero las características físicas, está bien lo que tú dices, tienen la cara más redondeada, las orejas que están casi pegadas a la parte lateral de la cara y del cráneo, el cuello es corto, ¿no? El cuello es corto, a veces ni siquiera tienen cuello, el tórax es robusto, tienen bastante contenido de masa muscular y tejido adiposo, las costillas son horizontalizadas, hay mayor espacio intercostal, el ángulo epigástrico de Sharpe, si ustedes se fijan, es mucho más abierto en relación al tipo longilíneo. Las clavículas son poco notorias, el hueco supraclavicular tampoco, es decir, es poco notorio, y tienen un tórax bastante prominente, obviamente en la parte superior del abdomen también. Son las personas que son bajitas, gorditas, rechonchitas, a quienes en carácter amistoso y simplemente de broma les podemos decir morocos, redondos, así, ¿no? O sea, moroco quiere decir redondo, bajito y todo lo demás. Entonces, las características físicas, fíjense cómo difiere, y obviamente internamente el corazón, como ha dicho alguien de sus compañeros, está alargado o en gota porque es una persona que tiene el diámetro más largo que ancho, ¿no? En cambio acá es más ancho que largo, por lo tanto el corazón está más horizontalizado, ¿no? Bien, y el tipo muscular o el normotipo que se denomina son aquellas personas que tienen igual talla a la envergadura. Es decir, se considera que son proporcionalmente armónicos, ¿no? En el desarrollo corporal, con un rostro bastante armónico entre lo largo y lo alto, ¿no? El cráneo lo mismo, el cuello bastante notorio, fuerte y robusto, al igual que la parte muscular tanto del tórax anterior como el tórax posterior y el desarrollo armónico de los músculos. Entonces, estos pacientes se consideran normotipos. Muchos de nosotros, ¿no?, tenemos estas características bastante notorias, tanto en personas de sexo femenino como masculino, y algunos también tienen esa característica armónica, pero eso no significa que los flacos y delgados o los bajitos y bien rechonchitos somos anormales, sino que es la variación del hábito tipo constitucional. Cuando les había hablado de la carga genética, significa que si mis padres son altos, ¿no?, la carga genética que me transmiten debería de ser para que una talla mía sea bastante alta, aproximada o mayor a la de mis padres, ¿no? Les doy un ejemplo, yo mido 1,79, pero si me pongo rectito y mi joroba de acá la quito, ¿no?, 1,81 mido, si me pongo más recto. Mi ex esposa mide 1,78, es alta. Mi hijo tiene el mayor 17 años y mide 1,84, es decir, me puede cocachear ya porque él es más alto que yo y tiene apenas 17 años, ¿no? Imagínense que mi hijo que tenga ahorita 17 años y que mida 1,50, bueno, uno podría dudar, ¿no? ¿Será que es mi hijo? O sea, pero si yo soy alto y su mamá es alta. Entonces, a eso se refiere la carga genética, el componente genético. Si hay personas que son obesos, tienen esa predisposición de que sus hijos también tengan esa carga genética, ese componente genético, para que la persona o el hijo tenga cierto grado de sobrepeso o de obesidad. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de las características que participan en el hábito constitucional, como es lo genético o lo heredado, ¿no?, de generación en generación, y el componente del medio en el que se desarrolla. ¿Eso qué significa? Les voy a explicar después de ver las características o la predisposición a las enfermedades que tienen estos pacientes. A ver, su compañera Dávalo estaba adelantando algo de a qué se predisponen o qué enfermedades son en mayor proporción en este tipo de pacientes que se conocen como brevilíneo. Empezaremos por el longilíneo. ¿Qué patologías se presentan de mayor frecuencia o a qué se predisponen
estos pacientes que tienen el hábito tipo constitucional. A ver, ¿quién quiere participar? Doctor, Doctor, Sí. son propensos a afecciones tuberculosas y cardíacas, sobre todo. Ya, los del longilíneo me dicen, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ya, a ver, ¿algo más? ¿Quién más? Hipertiroidismo, doctor. Ya. ¿Qué más? Doctor, Sí, adelante. estas personas tienen enfermedades respiratorias, broncopulmonares digestivas, también úlceras gástricas, gastritis, migraña, y es una enfermedad característica de la esquizofrenia. Ya, cuando hablamos mentalmente, sí, o sea, tienen tendencia a la esquizofrenia. Les voy a comentar, chicos, qué es lo que se estudia en los pacientes que tienen hábito tipo constitucional. Si ven a una persona, bueno, me voy a poner de ejemplo, yo soy longilíneo. ¿Qué enfermedades puedo tener? Si yo voy a un hospital o a un médico y le digo, ¿sabe qué? Me está ardiendo mi estómago o me quema y además hago esto, tengo náuseas y estoy haciendo melena y algo. La persona o el médico ya va a decir, bueno, este es el flacucho, es fideo, es largo, entonces de seguro es un renegón, es un tal, es un cual y tiene predisposición a enfermedades ulcerogástricas. Perfecto. Entonces, hay algo de razón en todo eso. ¿Ya? Todos estos pacientes que tienen el hábito tipo constitucional conocido como longilíneo, que son altos y delgados, tienen la característica de ser agriados, es decir, renegones. Por eso les dicen, ten fosforito, les decían, ¿no es cierto? Ante la primera molestia se enojan. Son perfeccionistas, no me estoy describiendo yo, son perfeccionistas. Quiere decir que si algo les sale mal, reniegan, pero internamente no son de los que transmiten sus preocupaciones y les dicen, ¿sabes qué? Me está pasando esto, no sé qué podemos hacer, no sé qué orientación me puede dar. No, solitos se encierran en sí mismos y dicen, yo tengo que salir de esto, pero esto está mal, miércoles me ha salido así, no puede ser. Es decir, son personas que les gusta la perfección, sí o sí, en lo que hacen, ¿no? Son personas renegonas, inmediatamente reaccionan ante todo. Entonces, eso hace que se secrete mayor ácido clorhídrico y todo lo demás. Por lo tanto, los pacientes pueden tener gastritis, esofagitis de reflujo, pueden tener, por la menor tonicidad del músculo del esfínter esofágico inferior, reflujo gastroesofágico, pueden tener úlcera gástrica, úlcera duodenal, y además patologías de predominio respiratorio. Ahí están desde un problema de asma bronquial, son menos resistentes en realidad a enfermedades infecciosas como la tuberculosis, neumonía, etc. Entonces, son personas que tienen predilección a enfermarse de problemas respiratorios y digestivos. ¿Ya? O sea, en estos pacientes no van a encontrar ustedes que haya mucha, qué sé yo, hipertensión arterial, infarto agudo de miocardio, etc. No van a encontrar. Y el mismo hecho de que sean pacientes que son agriados, que son perfeccionistas, tienen predisposición a enfermedades neurológicas también del tipo jaquecas, migrañas, etcétera, etcétera, ¿no? Y tanto es así que les voy a dar como ejemplo que mi persona, cada vez que me da migraña, me internan 2 o 3 días porque es absolutamente insoportable. Y mis crisis migrañosas que me dan, generalmente me deja como si fuese accidente vascular cerebral, es decir, la mitad de mi cuerpo no puedo manejar en la esfera motora. Eso dura por lo menos me dura aproximadamente media mañana y luego voy recuperando la motricidad. Y la pérdida de la visión me dura por lo menos unos 4 o 5 minutos, es decir, hay luces, hay manchas y todo lo demás. Entonces es mucho más grave en las personas que tienen este hábito tipo constitucional, las afecciones de tipo migraña. Entonces, a esas cosas nosotros estamos predispuestos por tener el hábito tipo constitucional. A ver, ¿quién quiere participar en el de brevilíneo? ¿A qué está predispuesto el paciente que tiene este hábito tipo constitucional? Doctor, estos Adelante. pacientes tienen un temperamento ciclotimínico que ¿Ya? son predispuestos a tener cambios de humor bruscos, no tan grave como lo que sería la bipolaridad, pero son cambios de humor bastante frecuentes. ¿Ya? También son propensos
a enfermedades digestivas, principalmente la obesidad, diabetes, entre otros. Ya, está bien. ¿Qué más? A ver, ¿qué otras enfermedades más predispone este hábito? Doctor, hipertensión arterial. Sí, hipertensión arterial está muy bien. ¿Qué más? Varices también, doctor. Ya, problemas circulatorios periféricos como varices y insuficiencia venosa. ¿Qué más? Doctor, a las cardiopatías coronarias, a los infartos agudos de miocardio, al Perfecto. sobrepeso. Perfecto. Muy bien, chicos. Entonces, orgánicamente, estos pacientes tienen predisposición al sobrepeso, a la obesidad, dislipidemias, problemas cardiovasculares como hipertensión arterial, cardiopatías dilatadas, insuficiencia cardíaca, problemas de cardiopatías isquémicas coronarias, ¿no? Y de circulación periférica. Pueden tener varices, pueden tener hemorroides, mala circulación periférica, etcétera, etcétera. Obviamente, tal como decía su compañera Dávalos, tienen tendencia a la calvicie estos pacientes. Orgánicamente, pueden tener problemas también de vísceras, como ser hígado graso, hepatomegalia, esplenomegalia, pueden tener tendencia a tener cálculos en vesícula o colelitiasis, ¿no? Entonces son personas que tienen predisposición a presentar ese tipo de enfermedades, lo cual no aparece en el longilíneo. No quiere decir que nunca voy a tener alguna enfermedad cardíaca. Puedo yo tener también, entonces, pero mi hábito constitucional me dice que esas son las enfermedades a las cuales yo estoy predispuesto por la carga genética y mi contextura física que tengo. Ahora, si hablamos en la esfera psicológica o psiquiátrica, estos pacientes, como alguien me dice, primero son tímidos, ¿ya? No cuentan a nadie sus problemas, o si cuentan son muy reservados. Son personas que emotivamente, en realidad son muy emotivos. Significa que pueden renegar facilito, y también pueden llorar de una manera muy fácil, es decir, viendo novelas nomás yo alguna vez he llorado. Y se supone que los varones no deberíamos de hacer aquello, pero viendo algunas novelas, pues hasta con, no sé si han visto CJ7 creo, de un chinito y unos bichitos que parecían peluchito, una especie de perrito. No sé si han visto ustedes, con aquello nomás he llorado como media hora, ¿no? Imagínense con una película nada más. Entonces son muy emotivos, lloran fácilmente, ríen fácilmente. En cambio, en la esfera, y tienen tendencia a la esquizofrenia. En cambio, estos pacientes tienen tendencia a la maníaco-depresión. ¿Ya? Estos pacientes son los famosos, ¿cómo se llaman? Los jocositos, los burlescos, los reilones, a los que les interesa un soberano pepino si tienen examen de semiología o algo. No importa, voy a dar nomás, yo creo que me va a ir bien. O sea, en cambio, estos otros ya van estudiando desde el primer día y no he terminado por más que hayan leído 10 veces ya los temas. Siguen tratando de buscar la perfección. En cambio, no pasa nada, no importa. Es decir, tienen esa tendencia al no me importismo en algunas circunstancias. Tienen tendencia, como les decía, a la maníaco-depresión. Son las personas extrovertidas, estos son introvertidos. Entonces, esas características, fíjense, de los extremos, y el paciente normotipo tiene la contextura física, ya les he dicho, armónica, y tiene tendencia a las enfermedades neuromusculares y cardíacas. Y puede tener también algunas enfermedades de las que hemos mencionado, pero en mucha menor proporción el normotipo o el normolipo. Ahora, ¿qué es lo que habíamos mencionado de la esfera o del otro componente, que es la acción que tiene el ámbito en el cual se desarrolla? Es decir, ¿qué influencia puede tener en el hábito tipo constitucional el hábito, perdón, no el hábito, sino la esfera o el ambiente en el cual uno vive o se desarrolla? Pues mucho, tiene mucho que ver. Les doy un ejemplo. Una familia de Potosí, digamos que vive en Potosí, tiene sus hijos que tienen 12 años, o tiene su hija que tiene 12 años y debe estar midiendo, es delgadita, debe estar midiendo, por ejemplo, que si 1,52 m, digamos, ¿ya? O 1,48 m. Pero en Santa Cruz, otra persona que tenga la misma edad, 12 años, con 12 años ya debe estar en unos 60, 65.
y ya tienen o ya adquieren el cuerpo femenino. Entonces, a eso se refiere, ¿ya? Ahora, si nosotros vemos a esta familia potosina, lo llevamos a Santa Cruz, ya viven en Santa Cruz, su bebé ha nacido en Santa Cruz, esta familia, por más que tenga esa carga genética de que va a ser bajita y todo lo demás, generación tras generación, va a ir cambiando inclusive la contextura física. Es decir, si antes la talla promedio era 1,62 o 1,60, digamos en Potosí, esta familia que va a ir teniendo generación tras generación, el medio ambiente en el cual vive, la temperatura, la humedad, el sistema que ellos tienen de interrelacionarse con la gente, etcétera, va a hacer que esa persona adquiera esas características. Por ejemplo, ustedes saben bien que en Potosí o en cualquier lugar o en Sucre somos un poco reservados, en cambio en Santa Cruz todo el mundo, ¿qué hace pariente? Mierda, ¿qué tal la cosa? O sea, son bien entradores, habladores, etcétera. En cambio, nosotros cuando vamos a esas zonas estamos más reservados, más calladitos porque no nos sentimos en ese ambiente. Pero una vez que vamos desarrollando aquella situación, ya somos inclusive entradores igual que ellos, y a medida que pasan generación tras generación, cambian muchos aspectos en la parte genética heredada por la influencia del medio en el cual se desarrolla. Y eso lo notamos claramente, todos los días lo vemos en pacientes que están que viven en una determinada zona y que se trasladan, por ejemplo, a Santa Cruz. Bien, chicos, a ver, van a entrar, por favor, quiero terminar esta parte, van a entrar, se va a terminar ya en un minuto con el mismo ID para que terminemos esto del hábito tipo constitucional, ¿ya? Unos 5 minutitos más vamos a pasar clase y se acabó. Entonces no se olviden, cada uno de estos tipos tiene una cierta predisposición a determinadas enfermedades. Por eso es importante hablar del hábito o tipo constitucional, tanto